Buen día, profesora Dayana. Mi nombre es Freddy Leonardo Asensio Montaña. A continuación voy a realizar mi exposición de dos de las preguntas que realizamos en la encuesta, una de tipo cualitativo y una de tipo cuantitativo. Información de la encuesta. El tema fue sobre patrones de desplazamiento y problemas de movilidad. Población de estudio, empleados de Benchmark Grover SAS. Tamaño de la muestra, 20. Objetivo del estudio, conocer los patrones de desplazamiento y problemas de movilidad que presentan los empleados de la empresa. Primera pregunta, de tipo cualitativo nominal, vamos a ver lo que son las tablas de datos y frecuencias. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tipo de vehículo se desplaza al lugar de trabajo? Damos una serie de opciones A, B, C y D, donde la A son motos, en B es autobús, en C es automóvil propio, D es automóvil de tercero, con una frecuencia de 5 motos, de 8 en autobús, 6 en automóvil propio y 1 en automóvil de tercero. Más abajo encontramos una tablita muy parecida, pero aquí vamos a hallar lo que son las frecuencias acumuladas y la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada también en porcentajes. Esta frecuencia acumulada se halla con la frecuencia y se coge el número anterior. En este caso, 5 es 5 porque no tiene un número anterior. En el siguiente sería 13 porque es 8 más 5, 13. En el siguiente es 19 porque cogemos 6 y le sumamos el anterior que es 13. Y el siguiente es 20 porque cogemos 1 y le sumamos 19. Se sacan los porcentajes en cuanto a la frecuencia relativa. O sea, del 5 es el 25%, de 8 es el 40%, de 6 es el 30%, de 1 es el 5%. Y se hace la frecuencia relativa acumulada, se calcula de la misma forma como se calculó la acumulada. Tablas de gráficos. En los gráficos vemos que el 40% de los trabajadores se desplaza en autobús, que el 30% de los trabajadores se desplaza en automóvil propio, que el 25% de los trabajadores se desplaza en moto y que el 5% de los trabajadores se desplaza en un automóvil de tercero. En esta gráfica también vemos que el mayor número de encuestados se transporta en autobús y el siguiente número en automóvil propio, lo que quiere decir que la mayoría de los encuestados se desplaza en autobús y automóvil propio. Siguiente pregunta de tipo cuantitativo no agrupado. Vamos a ver las tablas de datos y las frecuencias. La pregunta es, en la última semana, ¿cuántas veces ha llegado tarde a su trabajo a causa del tráfico? Damos las opciones A, B, C y D, donde 0 es A, 1 es B, 2 es C y 3 es D. La frecuencia es de 3 veces 0, 7 veces 1, 8 veces 2 y 2 veces 3. En la tablita de abajo calculamos la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada de la misma forma como se calculó en el ejemplo anterior. Medidas de tendencia y de posición. Las medidas de tendencia son las que analizan los valores centrales de todo el conjunto de datos. En ellas se halla la media, la mediana y la moda. La media se calcula de la siguiente forma. Sacamos este dato, que es la multiplicación de x por f, o sea, la variable contra la frecuencia absoluta, nos dan aquí nos da un resultado, sumamos este resultado y lo dividimos entre el número de encuestados, dándonos 1.5. La mediana la vamos a calcular cuando calculemos en las medidas de posición el cuartil 2 o el 50%. Y la moda es el valor mayor de la frecuencia absoluta. En este caso sería 8, lo que quiere decir que la moda es de 2. En conclusión decimos que
En promedio, los empleados se retrasan en llegar al sitio de trabajo una vez a la semana por el tráfico y que la mayoría de los empleados se retrasan en llegar al sitio de trabajo 2 veces a la semana por el tráfico. Las medidas de posición son las que miden las posiciones especiales de los datos distribuidas en cuartiles. Tenemos un cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 en 25, 50 y 75%. Este dato se debe calcular una posición que es el número de encuestados por el 25% nos da 5, por el 50% nos da 10 y por el 75% nos da 15. Para hallar este valor, hacemos una tabla de posición con las variables así. Entonces, 0 está 3 veces, entonces se repite 3 veces el 0. 1 está 7 veces, se repite 7 veces el 1. 2 está 8 veces, entonces se repite 8 veces el 2. Y 3 está 2 veces, entonces se repite ahí hasta completar la posición número 20. Después de esto, entonces decimos que el cuartil 1 decía que era en la posición 5. Entonces, para hallar este número, calculamos con el número siguiente, que es 6. Entonces, en la posición 5 y 6 se encuentran 1 y 1. Los sumamos y los dividimos en 2, lo que nos da 1. La siguiente posición es 10. Ahí tenemos un 1 y un 2, entonces sumamos 1 más 2 y lo dividimos en 2, nos da 1.5. Y en la posición 15 tomamos el siguiente, que es la posición 16, que están 2 y 2, sería 4 dividido en 2, sería 2. Entonces, en conclusión decimos que el 25% de los empleados de Benchmark se ha retrasado a lo más una vez a la semana por el tráfico, que el 50% de los empleados de Benchmark se ha retrasado a lo más una vez a la semana por el tráfico. Se dice que una vez porque cuando da 1.5 se toma el número menor entero, en este caso sería 1. Y el 75% de los empleados de Benchmark se ha retrasado a lo más 2 veces a la semana por el tráfico. Medidas de variabilidad y de forma. Entonces, en este tenemos también una tabla donde nos muestran los datos que son la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada también en porcentaje. Se calcula exactamente igual a como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Adicional a esto, calculamos unos datos que nos van a servir para hallar la varianza y para hallar la kurtosis y la simetría de Fisher. Entonces, decimos que las medidas de variabilidad son las que miden la dispersión de los datos. En ellas encontramos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. La varianza se calcula con los siguientes datos. Cogemos estas operaciones, las sumamos, las totalizamos y las dividimos en el número de encuestados, que es 20, nos da 0.7475. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y el coeficiente de variabilidad es la desviación estándar dividido en la media, que en la tabla anterior la media daba, permítame miramos, la media daba 1.5. Entonces, es la desviación estándar dividido en 1.5 nos da 59.6%, lo que nos da como resultado, en conclusión, que la variabilidad de los datos es alta
ya que es del 59.6%. Las medidas de forma son las que miden la forma de los datos en la gráfica y en ellas se encuentran la kurtosis y la simetría de Fisher, perdón. La kurtosis es la que mide la posición de los datos en sentido vertical y la asimetría de Fisher es la que mide la posición de los datos en el sentido horizontal. Entonces, la kurtosis se halla como con este dato, este elevado a la 4, se hacen esta serie de operaciones, se totaliza, se hace un total de todas ellas y lo dividimos en la desviación estándar elevado a la 4. Eso nos da 46.2. Para hallar la simetría de Fisher, cogemos este dato, esta serie de operaciones se realizan, se suman, se totalizan estos datos y se divide en la desviación estándar elevado a la 3. Eso nos da menos 1.6. Y viendo la gráfica, aquí con la frecuencia que se hizo aquí, 15, 35, 40 y 10%, vemos, según los datos de las medidas de forma, que la forma de la distribución es leptocúrtica y está sesgada negativamente, porque lo más alto está hacia la derecha, y ahí es negativamente. Los gráficos nos muestran en la frecuencia absoluta que debido al tráfico entre una y 2 veces los trabajadores de Benchmark han llegado retrasados a su sitio de trabajo la última semana. Y en la frecuencia relativa nos muestra que el 40% de los encuestados ha llegado 2 veces retrasados la última semana al sitio de trabajo debido al tráfico. En conclusión general, podemos decir que con los datos arrojados por la encuesta se puede concluir que la empresa no cuenta con un servicio de transporte propio para los empleados, por lo tanto, todos llegan al sitio de trabajo en el medio que les ofrece una mayor agilidad y que tienen disponible desde el lugar donde residen, y que en algunas ocasiones se presentan retardos en la llegada debido a los inconvenientes presentados por tráfico o medios de transporte, lo que hace que cierto número de trabajadores se tensionen o se estresen al no llegar puntual. Bueno, muchas gracias y que tenga un buen día.